Buenos días. Señor les bendiga. Amén. Saludamos a toda la iglesia y especialmente hoy quiero saludar a mi mamita que ha venido hoy. Por favor, un aplauso para ella, para mi hermana y mi cuñado que nos acompañan. Amén. Qué rico que estén acá. Bien, también saludamos a los que están allí en el canal. Está Luis Alonso, está Oriet. ¿Quiénes más están? Lili, allí en Portugal. Qué rico poder tener audiencia de muchos lugares. Permítame un segundo porque si yo no marco el tiempo, nos vamos a las 3 de la tarde. Amén. Bien. Un segundito, se me perdió el reloj. Debe ser que Dios quiere que salgamos a las 3 de la tarde. Bien, saludamos a Oriet. Quiero que estemos orando por Oriet. Oriet tuvo un accidente, se resbaló y se lastimó su cadera. Entonces, cuando nosotros somos una familia, tenemos que estar orando los unos por los otros. Amén. Así que te saludamos, Oriet, y esperamos verte pronto en el templo. Bien, quiero que cierres ahí tus ojos, sueltes la maleta, suelta la maleta. Si tienes afán o de pronto tienes una maleta ahí llena de problemas, quiero que cierres tus ojitos. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, te bendecimos, Señor. Queremos, Señor, Padre amado, escucharte. En esta hora, Señor, Padre Santo, nos despojamos, Señor, de todo aquello, Señor, que no sea tuyo. Y, Padre, creemos en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el domingo pasado, ¿cuántos se acuerdan que habló el pastor? A ver, ¿qué habló el pastor? Estamos muchos, pero no nos acordamos. Que Dios te habla. Tienes razón, ¿verdad? Pero no todos podemos escuchar a Dios a causa de ¿qué? Del pecado, del orgullo, de la vanagloria, de los ruidos. Y entonces hoy yo quiero traer un tema que se llama No nos damos cuenta. ¿Cómo se llama el tema? No nos damos cuenta. Bien, quiero que te concentres. No me mires a mí, porque Dios es el que sabe cómo habla. El reino de los cielos. ¿Estamos en el reino de los cielos, iglesia? Estamos en el reino de los cielos. Cuando tú recibes al Señor como Señor y Salvador, tú entras en el reino de los cielos, aunque tú todavía no estés en ese lugar eterno. Amén. Pero estamos en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos comunica. ¿Cuántos saben que el reino de los cielos comunica? Amén, comunica. Y si no, si crees que no, mira la naturaleza. La naturaleza comunica a un Dios poderoso, a un Dios gigante. Cuando te paras frente al mar, ¿qué haces? Ves la inmensidad del mar, ¿cierto? Y Dios está comunicándonos. Y Dios, Él quiere que nosotros podamos escucharlo. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Vamos a ver si la escuchamos. Porque ¿cuántos quieren escuchar a Dios? Amén. Todos los hijos de Dios debemos escuchar a Dios. Amén. Entonces, Dios está interesado en que tú le escuches. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo le escuche. ¿Cuántos son hijos? Amén. ¿Cuánto les gusta que sus hijos le escuchen? Amén. Pues a nuestro Padre le gusta que le escuchemos. ¿Qué tal si yo hiciera un alto en este momento? Aquí, así, alto. ¿Qué estás pensando? Muchos me dirían, estoy pensando en el almuerzo. ¿Sí o no? Son apenas las 11, van a ser las 11, o sea que todavía, pero ya debes estar pensando en el almuerzo. ¿Qué tal que yo hiciera el alto? ¿Y tú qué estás pensando? Estás mirando las redes y estás mirando a ver qué están diciendo allá afuera. O hiciéramos el alto y te preguntara qué estás pensando y estás concentrado en lo que estamos hablando.
O de pronto hiciéramos un alto y sintieras que, ay, mejor me duermo. ¿Quién sabe qué va a hablar esta señora? Y entonces ahí podemos identificar cuántas voces. 3 voces. Quiero que te concentres. Este vuelo ya empezó. Y este vuelo te tiene que llevar a poder aprender a escuchar la voz de Dios. Y dentro de nosotros como seres humanos hay 3 voces que hablan fuerte. Hay muchas más. Y hoy día muchísimas más. Pero hay 3 voces claves. La de tu naturaleza pecaminosa que no se ha ido ni se irá hasta que no llegues al cielo. La del enemigo que todo el tiempo te está hablando, duérmete, duérmete, duérmete. Cuando se duerman, yo me doy cuenta que el enemigo los durmió. Y la de Dios que quiere hablarte hoy. Entonces, iglesia, cuando identificamos esas 3 voces, tenemos que aprender. Algo tenemos que aprender hoy. Hoy cuando te vayas, tienes que llevarte claro que Dios habla. Dios habla. Bueno, entonces estamos listos a que Dios habla, ¿verdad? Quiero que nosotros vayamos hoy, vamos a hacer 2 partes este sermón. Una parte es cómo disiernes la voz de Dios. ¿Cómo disiernes? O sea, cómo yo disierno la voz de Dios. ¿Les interesa? Amén. Amén. Porque Dios habló, habla y hablará. Pero de ti depende si tú lo escuchas. ¿Sí? Porque si tú no concentras tu vida en Dios, es muy difícil que le escuches. Entonces vamos a ver, vamos a Hebreos 1, 1 al 2. Hebreos 1, 1 al 2. Ahí acompáñame. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Hebreos 1, 1 al 2. ¿Lo tienes? Amén. Listo. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, Dios nos habla nos habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Lo crees? Nos habla a través de su naturaleza, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de su Santo Espíritu, nos habla a través de las piedras, hasta de las piedras nos puede hablar. Él habla porque Dios es un Dios que comunica. Entonces dice, de muchas maneras, de muchas veces y de varias maneras. En el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, Dios nos hablaba a través de los profetas. ¿Por qué nos hablaba a través de los profetas? Porque el Espíritu Santo todavía no estaba presidiendo, no había iglesia, pero Dios es Dios antes, ahora y para siempre. Amén. Entonces, en la antigüedad, el Espíritu Santo se colocaba sobre el profeta. ¿Y el profeta qué hacía? Era la voz de Dios que decía, miren, este dedito indica, pregúntenle a los niños en iglesia infantil, ¿qué significa este dedo dentro de los 5 ministerios? Significa la voz del profeta. La voz del profeta siempre habla lo que Dios le está diciendo. Entonces, cada vez que en el Antiguo Testamento hablaba un profeta, todo el pueblo ¿se distraía? No, el pueblo prestaba toda la atención. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando. Hoy día Dios nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando tú quieres conocer realmente al Señor Jesucristo, tú debes leer especialmente los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque ahí está cómo es Jesús, cuál es su carácter, cómo actuaba, qué hacía, qué decía, a dónde iba, cómo oraba, qué era lo que Él hacía. Y cada vez Él habla a través de su palabra en el Nuevo Testamento. Siempre ha hablado desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos que nosotros cuando queremos escuchar a Dios, tenemos que guardar silencio. Guardar silencio.
No puedes estar en la red y espera un momentico, Señor, ya te atiendo. Haciendo un devocional, por ejemplo. ¿Cuántos hacen devocional por la mañana? Ay, espero que todos. Y si no lo haces, ahí está Momentos de Gracia. Pero tú debes hacer devocional, tú. Tú tienes que leer un libro cada semana por lo menos. Un libro de la Biblia y hacer tu devocional porque Dios quiere hablarte. Entonces, cada vez que nosotros queremos que Dios nos hable, nosotros debemos guardar silencio y acallar, especialmente silencio de nuestra mente. De esa voz que te habla, que te dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que subir, tengo que bajar, tengo que atender, tengo que hacer esto. O sea, una cantidad de cosas que nos bombardean. Tengo que acallar la voz del enemigo. Cuando te dice, no sirves para nada, ese ministerio no es para ti, tú no puedes hacerlo, tú no eres capaz, no vayas a la iglesia, quédate durmiendo. De eso, ¿para qué voy a eso si eso no se necesita? El enemigo también habla. Pero Dios quiere que guardes silencio. Silencio delante de su presencia. Miren, cuando uno experimenta la presencia de Dios, cuando uno entra verdaderamente a la presencia de Dios, es algo inigualable. Puedes ganarte los millones de millones, puedes tener toda la posición, puedes tener todo lo que tú quieras, pero nada se compara a escuchar a Dios. Amén. Entonces, queremos que nos estamos preparando porque estábamos cantando, iglesia, ven, 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 Señor Jesucristo, ven, ven, ven. Pero la iglesia tiene que prepararse para escuchar a Dios, para discernir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos en que ustedes los pueden confundir. ¿Cuántos saben que si un guía mal, no llega al destino? Préstame atención, no te distraigas con lo que pasa por ahí. ¿Por qué? Ahí están siendo bombardeados. Prestan atención, entonces pierden la palabra. Iglesia, si alguien te guía mal, ¿tú llegas a tu destino? No. Si tú colocas mal tu Waze, no llegas a tu destino. Entonces, la iglesia hoy día tiene que discernir la voz de Dios. Porque vendrán muchos en su nombre y dirán, yo soy el Cristo. Y dirán, yo puedo hacer estos milagros. Y dirán miles de cosas. Pero cuando una iglesia discierne la voz de Dios, tiene el cuidado de ¿qué? De guardar silencio, preguntarle al Señor y el Señor le contesta. Porque Él comunica, Él no se queda callado. Amén. Bien, vamos a ver cómo es que habla Dios. Entonces vámonos a Job 33, 14 al 18. La traigo en versión PDT, me encantó. Y espero que medites en esta palabra. Porque muchos dicen, ¿por qué nació la predicación del pastor? El pastor le estaban preguntando, pero dígame usted cómo escucha la voz de Dios. Entonces nosotros que estamos escuchando la voz de Dios, tenemos que enseñarle a la iglesia que no escucha la voz de Dios, a escucharla. Amén. Mucha gente dice, eso es pura paja. Dios no habla. No, Dios siempre te habla. Siempre, siempre te habla. Lo que pasa es que tú no estás ni preparado tu corazón, ni estás poniendo atención a su palabra. Vamos a Job 33, 14. Dice, Dios habla de una manera y de otra. ¿De cuántas maneras? De una y de otra, aunque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que Dios habla de una manera u otra. Dios puede hablarte. Versículo 15. Dios le habla a la gente ¿en qué? En sueños. Pero no ese sueñito que tenemos acá en la iglesia que nos está durmiendo el enemigo, no, en sueños, cuando tú te acuestas, cuando tú verdaderamente examinas tu corazón y le dices, Señor, perdóname todo lo que yo he hecho en este día, por favor, Padre, santifícame, lléname de ti, Señor, y dame sueños, guíame a través de los sueños. ¿Cómo nos habla también?
en visiones nocturnas. Dios te puede dar una visión nocturna, cuando están en sueño profundo. ¿Cuántos sueñan profundamente? Hay gente, en esta época hay gente que no tiene sueño profundo. ¿Por qué? Porque está alterada su mente, y si no, que lo digan los psicólogos y los psiquiatras. ¿Cuánto trabajo tienen? Porque la gente no duerme. Pero Dios en sueño profundo, dormidos en su lecho, mire esa palabra, en esos momentos habla con los seres humanos. ¿Quién está hablando? Dios. Dice, cuando los corrige, ellos se atemorizan. No te has levantado de pronto que no te acuerdas del sueño y dices, tengo una cosa como si Dios me hubiera dicho algo, como algo extraño, como que tengo nervios, como que como que algo está pasando y yo no me estoy dando cuenta. Es porque Dios te ha hablado, pero tú no has escuchado. Dice, aparta a los hombres del mal que están haciendo. Dios te habla, iglesia. Tienes que aprender a escucharlo a Él. Y te habla de diversas maneras. Te habló en la antigüedad a través de los profetas, lo puedes ver. Pero te está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Estamos claros de que Dios habla? Amén. Entonces, es preciso, urgente, absolutamente urgente que la iglesia de Cristo entienda que tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Requiere toda tu atención. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarte, pero no te estás dando cuenta. Entonces, yo le dije, Señor, ¿y yo cómo les voy a explicar esto? ¿Cómo le voy a explicar a la iglesia esto? Y entonces me habló sobre los bebés. ¿Cuántos han tenido bebés? ¿Cierto? Y un bebé cuando nace, cuando está gestando, ¿alguien se da cuenta? Cuando está en gestación, nada. Y entonces me habló y me dijo, háblale sobre las etapas de gestación. Entonces presta atención porque te voy a hablar de dos maneras. Una, te voy a hablar sobre la gestación y otra sobre tu crecimiento espiritual. Entonces son dos paralelos para poder que Dios nos hable. ¿Dios te está hablando? Bien, vamos a repasar rápidamente las etapas de la gestación. Entonces, la primera etapa es la fecundación, ¿cierto? Se fecunda y se implanta el bebé. El bebé todavía no, porque él no es un bebé todavía. Se implanta allí en el vientre de la mamá. Luego va creciendo y se convierte en un embrión. Pero el bebé entiende la voz de su mamá. No, porque él es embrión. Él hasta ahora está en su proceso. Entonces, pásate al otro lado. Nosotros cuando nosotros nos convertimos, nosotros recibimos la salvación y nosotros empezamos a gestarnos espiritualmente. Acompáñame a Gálatas 4:19. Dice Pablo, dice allí a los Gálatas, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Di, hasta que Cristo sea formado. Pablo, después de Jesucristo, si hay alguien de referencia, es Pablo. Y Pablo sufría dolores de parto. Las mamás me entienden que es un dolor de parto. Dios quiere hablarte, pero necesita que tú comprendas en qué etapa estás. Porque hay muchos bebés que todavía no saben, apenas están en fecundación o en gestación, apenas están empezando. Pero hay muchos que llevan muchos años en la iglesia y no escuchan a Dios. ¿Por qué? Porque han crecido, pero han crecido a medias. ¿Qué pasa cuando a un niño no se le da su alimentación correcta? Se desnutre, tiene un crecimiento, se disminuye su crecimiento. Entonces, cuando Dios quiere que tú
le escuches, necesitas hacer el proceso adecuado de crecimiento espiritual. Y me llamaba la atención que Pablo les decía, queridos hijitos, hoy les estoy diciendo, Iglesia Revelación, queridos hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado. Cristo, después de que tú lo recibes como Señor y Salvador, Él empieza a formarse dentro de ti. Dios hace su parte, pero tú necesitas hacer la tuya. Todavía hay gente pensando si esto le sirve o no le sirve. ¿Qué es eso? Una mamá cuando queda gestante no piensa, ¿será que sí? Bueno, en estas épocas se da todo, ¿no? ¿Será que sí lo tengo? ¿Será que no lo tengo? Dios nos guarde. Entonces tenemos que tener congruencia en lo que Dios nos está hablando. Dice que Dios quiere comunicarse con nosotros, pero nosotros no percibimos el cambio en nuestra vida. Si Dios está dentro de ti, Dios te habla. ¿Amén? Como que no me creen. ¿Por qué? Él empieza a formarse, Él empieza a crecer y va en la medida que tú te alimentes, Dios te empieza a hablar. Amén. En la medida que la mamá se alimente bien, la fecundación se empieza a dar y se empieza a crecer el bebé. ¿Hasta qué? Hasta que el bebé escucha la voz de su mamá. Cristo se está formando dentro de ti y vas creciendo, vas teniendo la conversión, la salvación, el crecimiento espiritual hasta que tú puedes escuchar a Dios. Porque has aprendido de las 3 voces a callar 2. Las callas, le dices, te callas enemigo, te callas, no quiero escucharte, quiero escuchar tu palabra, Señor. Amén. Cuando una iglesia va tomada de su palabra, no se pierde. Puede pasar lo que sea. Puede pasar un terremoto. Estamos de moda en los terremotos, ¿cierto? Puede pasar una inundación y entonces no hay iglesia. Y entonces no nos venimos a congregar. ¿Y qué va a ser de tu vida? ¿Vas a dejar de amar a Cristo? No, desde donde quiera que estés, tú debes seguir siendo un hijo de Dios. Amén. Entonces es necesario escuchar la voz de Dios. Quiero que miremos, el pastor ya lo vio, pero quiero que lo volvamos a ver porque si es necesario repetirlo, lo vamos a repetir hasta que el Señor nos hable cada vez más. Primera de Samuel 3, miremoslo desde el 4 al 10. Lo pedí desde el 1, pero miremoslo desde el 4. Ya sabemos la historia de Samuel, ¿verdad? Ana fue al templo, estaba clamando a Dios por un hijo, Dios se lo entrega y ella dice, si me lo das, entonces si me haces ese milagro, entonces yo voy a entregártelo en el templo, te lo consagro a ti. Y aquí entonces vamos al 4. El Señor llamó a Samuel. ¿Quién le habló? El Señor. Y este respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? ¿Elí conocía la voz de Dios? Elí sí, pero Samuel no. ¿Un bebé conoce la voz de su mamá cuando está apenas gestándose? No. Pero en la medida que va creciendo, sí. Amén. Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó. Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. El que conoce la voz de Dios es Elí. Porque Elí está en la tercera etapa del crecimiento de Cristo, del crecimiento de Dios en él. En esa época no era Cristo, era de Dios. Entonces Elí empezó a discernir la voz que el niño estaba escuchando.
porque el niño no conocía la voz de Dios. Samuel todavía no conocía al Señor, versículo 7. Ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta. ¿Qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es el tema de esto? No nos damos cuenta. Elí no se había dado cuenta que Dios estaba llamando a Samuel, siendo sacerdote del templo. A veces no nos damos cuenta de muchas cosas que te pasan, iglesia, pero es necesario que tú le busques a Él. Y si alguno escucha la voz de Dios, debe decir: pastor, pastora, yo estoy escuchando a Dios. ¿Por qué? Porque hay que cuidarte. Porque hay que cuidarte ¿de quién? Del mundo y del enemigo. Amén. Bien, versículo 9. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pasémoslo al Nuevo Testamento. Recibes a Cristo, haces tu conversión, recibes al Señor como Salvador, haces tu crecimiento espiritual, te damos la mano, te enseñamos el discipulado, pero hay veces nosotros no podemos seguir contigo. Tienes que ir caminando tú solo hacia Él. Es tu responsabilidad como cristiano. Lo sigues a Él. Nosotros estamos para apoyarte, mas no para hacerte la tarea. Amén. Hasta que nosotros podamos ver en ti la madurez, la consagración. Hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. A veces uno sufre dolor de parto, a veces a uno le duelen las almas, le duele cada uno de ustedes, porque nos damos cuenta que no están creciendo adecuadamente. ¿Y por qué es? ¿Porque los pastores no hacemos la tarea? No, porque la iglesia no hace la tarea. Si yo mirara y yo les llamara, como en la escuela: ven, a ver, ven, tráeme tu devocional de esta mañana, el tuyo, no el de Momentos de Gracia. ¿Tú lo tendrías? Si yo te preguntara: ¿cuánto oraste esta mañana? Tú dirías: no, pastora, yo no oré, salí corriendo. ¿Por qué? Porque tu mente está tan apurada en hacer las cosas del mundo, del día a día, que tú no tienes tiempo para tomar un respiro y decir: Señor, yo quiero que Cristo crezca en mí. Es necesario que Cristo crezca y que tú mengues. Ya hay muchos que les están hablando: duerme, duerme, duerme. Pero bueno, amén. Entonces, Dios va creciendo y dando más de Él. En la medida que tú le pides, Él va creciendo. ¿Cómo se quedó Samuel? ¿Pequeñito? No, fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Dios le hablaba así, audiblemente. Le decía: ve a tal lugar, haz esto, ve, busca a Isaí, el papá de ¿quién? De David. Ve y mira que no te vayas por la apariencia, vete por el corazón. Y vieron a Eliab, no el Eliab de acá, que también es grande y poderoso, sino a Eliab, en esa época, uno de los hijos de Isaí. Y Dios le dijo: no te vayas por la apariencia. Él era alto, buen mozo, maravilloso, como los hombres de acá de esta iglesia, ¿no? ¿No me están escuchando? Bien. Y le dijo que ve, que traigan al pequeño, al insignificante, al que no quería nadie, ni siquiera sus hermanos, porque de lo vil y menospreciado Dios levanta para avergonzar a los sabios. Amén. ¿Y qué hizo él? Samuel escuchó lo que tenía, la indicación correcta para ir a ungir al nuevo rey. Amén.
Entonces, cada uno de nosotros, Dios quiere hablarte, pero tú tienes que discernir la voz. Si eres un bebé, todavía no te voy a decir que tienes que escucharla, pero si tú ya eres un viejo espiritual, una vieja espiritual, perdón que diga así, pero en mi tierra se dice así, tienes que saber que Dios te está hablando. ¿Qué te dijo esta mañana? Debes tenerlo. Ay, no, pastora, es que yo no tengo tiempo. Presta atención. Presta atención, porque necesitas crecer, iglesia. Espiritualmente llega el momento en que muchas voces te van a asediar y tú no sabes para dónde es. Las redes que hablan, basura. Basura. Que si se congregue, que no se congregue, que si ore, que no ore, que en la casa, que haga iglesia en la casa, que no vaya al templo, que si venga al templo, o sea, una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que te mantiene en la línea adecuada? Es la palabra. Amén. Si tú sueltas la palabra, te pierdes, porque ella es tu GPS. Calibrado, porque hay GPS descalibrados. Romanos 8:14. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Léelo, por favor. Y si no estás siendo guiado, entonces, claro, porque el que no escucha a Dios está escuchando otra voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Quiénes son los que escuchan a Dios? Los hijos. Él te llama, Él te guía, Él quiere que tú crezcas, Él quiere que tú pases de pequeñito, de niñez espiritual, a una formación juvenil espiritual y luego a una madurez que es el verdadero señorío de Cristo. ¿Sabes cuándo viene el señorío de Cristo? Cuando tú dices, Señor, haz a tu manera. Yo ya no lo voy a hacer a mi manera. ¿Por qué? Porque voy del timbo al tambo y del tambo al tambo. Vamos, ¿qué? Rodando de un lado para otro y no sabemos para dónde es que vamos. Y vamos es para la eternidad. Amén. Entonces, hoy es necesario que afines tu oído. Hoy es necesario, iglesia. El pastor nos lo dijo. Dios no habla a quienes que tienes razón, se llamaba la prédica. Dios no habla, tienes razón, no habla a los que tienen el corazón endurecido. Cuando tu hijo se comporta mal, ¿tú qué haces? No te voy a hablar, no voy a decir nada, hazlo a tu manera. Así es papá Dios. No quiere decir que papá Dios no te ame, sino que quiere que tú le obedezcas. Amén. Entonces, si tú eres una oveja del redil de Dios, tú tienes que aprender a escuchar la voz de tu pastor. Él es el mejor pastor, Él es el más maravilloso y debemos buscarlo. Estamos en tiempo de escuchar su voz porque el engaño viene, la apostasía viene, los procesos ya lo estás viendo, o sea, los entendidos dicen que esto ya está a nada. ¿Por qué? Porque se ha cumplido el 99% de lo que Dios ha anunciado en su palabra antes de su venida. Amén. Entonces, Dios quiere comunicarse contigo y queremos como pastores, ahorita estábamos, ven Señor Jesús. ¿Y si estamos preparados para que Él venga? Si se ha formado Cristo dentro de ti, si está creciendo Cristo dentro de ti, si estás siendo verdaderamente consecuente con tu fe, o estás ahí como
como que sí o no. ¿Mm? Entonces, iglesia, ¿para qué te habla? ¿Para qué te habla? Es el tercer punto que traigo. ¿Para qué te habla Dios? ¿Mm? Uno, tienes que discernir la voz de Dios. Dos, tienes que dejar que Cristo crezca en ti. Y número tres, ¿para qué quiero que Dios me hable? ¿Para qué? ¿Mm? Salmo 32:8. Me encanta esa palabra. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. Yo te instruiré. ¿Le has preguntado a Dios qué quiere de ti? ¿Mm? Miren, hago un paréntesis. Yo era de las que no quería, porque esto es supremamente difícil. Aunque mi pastor dice que es fácil, pero pastorear es difícil. Porque uno quiere que todos vayan al conocimiento de Cristo y todos lleguen a la acción celestial. Pero no todos van a llegar. ¿Mm? Y nosotros tenemos que buscar a Dios para que nos instruya. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Dónde voy a buscar el camino, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Señor, yo ya me instruí. Señor, yo ya soy profesional. Señor, yo ya gano plata. Señor, yo ya tengo casa, carro, beca, estoy unida al águila. Y Señor, yo no sé qué más hacer con mi vida. Tienes una vida espiritual que va más allá de la muerte. Y solamente hay dos caminos: la eternidad con Él o sin Él. Pero te tienes que ir preparándote. ¿Para qué? Para que Él te muestre el camino que debes seguir. Él te da los consejos. ¿Dónde te da los consejos? En esta casa. Cuando lees la palabra allá a puerta cerrada. Cuando te habla, cuando viene esa consejería y los pastores te dicen, mira, creemos que no es por ahí, es mejor que hagas esto. Esto es lo que dice la palabra, porque en esta casa no se da sino consejería bíblica. Amén. Entonces, Dios, ¿por qué quiere hablarte? ¿Por qué quiere que tú le escuches? Porque Él quiere instruirte, iglesia. Quiere instruirte, te habla porque te ama. Te ama. Porque quiere que te vaya bien, porque te quiere en la eternidad con Él. ¿Qué tal que tú estés toda la vida viniendo acá los domingos, los miércoles, día de ayuno, día de mujeres, día de hombres, día de lo que sea que se abra aquí? Y cuando tú llegues a la fila de allá te digan, no te conozco. Iglesia, tienes que estar seguro por qué camino vas. Tienes que estar seguro. ¿Por qué? Porque el pecado, los malos deseos, no van con Dios. Tenemos que aprender a callar la voz. Si te gusta algo mucho, tienes que morirte a eso. ¿Cómo te mueres? A través de oración y de ayuno. Se mata la carne. Amén. Así que hoy es día de cena. Y para terminar, voy al Salmo 4:4. Hoy nos vamos a poner a cuentas, ¿sí o no? ¿Para qué? Para acallar las dos voces que no te sirven. Esta semana propone en tu corazón seguirlo a Él de verdad. Yo no te digo que te estés 50 horas orando. Yo no te digo que te leas 50 páginas de la Biblia. Un solo versículo donde tú lo medites y tengas un tiempo en la quietud con el Señor para que Él te hable. Guarda silencio, iglesia, y deja que Dios te hable. Apaga este aparatico un ratico. Estamos haciéndolo con el pastor. Si me llamas y no contesto, no es que yo esté ocupadísima, no, es que estoy sin redes, sin eso, trato de mantenerlo porque quiero escuchar más la voz de mi Señor. Amén. Salmo 4:4. Si se enojan, no pequen. Es una instrucción, tómala.
En la quietud del descanso nocturno, examínate el corazón. Iglesia, si tú te examinas, ¿cuándo es esto? En Salmo 4, cuando me voy ¿a qué? A dormir. ¿Cuándo fue que Dios le habló en Job 33:14? Dios habla de una y otra manera, aunque no nos damos cuenta. Dios te habla en sueños, Dios te habla en visiones nocturnas, Dios te habla cuando estás en sueño profundo, cuando estás dormido en tu lecho. Pero si me acuesto y ni siquiera me imagino dónde está Dios, ni qué está haciendo, ni le doy gracias, ni nada, pues mi cuerpo no está santificado, o sea, no está. Descanso, examínate en la quietud del descanso nocturno, examina tu corazón, Señor, hoy la embarré, Señor. Hoy hablé de más, Señor, hoy chismeé, hoy, Señor, hoy miré lo que no tenía que mirar, hoy deseé el prójimo, hoy tuve lo que tengas, iglesia. Porque es que nadie está exento de pecar, pero cuando tú examinas tu corazón y le pides perdón a Dios, Dios te perdona y Dios te habla. Amén. Espero que esto te sirva. ¿Te sirve, iglesia? Amén. Espero que sí. Así que ponte de pie. Tómate ahí un momentico. Es tan lindo, ¿sabes? Poder tener un tiempo con Él a solas. Y no es que te vayas allí a la oficina del pastor a estar a solas, no, es ahí, en tu lugar, porque Él está dentro de ti. Cierra tus ojitos, acalla las voces, no hay afán. Vamos temprano, ahorita te tomas un delicioso almuerzo y lo bendices, pero tómate el tiempo de examinarte. Iglesia, examínate. Aún los jóvenes, examínense, jóvenes, para ustedes también. Examinen su corazón, no podemos tomar la cena porque sí, porque de pronto el pastor me ve. El pastor de pastores te está mirando. Examina tu corazón, iglesia. ¿Cuánto anhelas que Dios te hable? Yo lo anhelo. Y cada vez me habla más fino. ¿Porque soy yo? No, yo soy igual de hija que ustedes. Porque lo anhelo que me hable, anhelo que me instruya, que me muestre el camino para no equivocarme más. Para que ustedes no se vayan a perder. Porque anhelo de corazón y Dios lo anhela más, que Cristo sea formado en ustedes. Amado Dios, yo te doy gracias. Gracias, Señor, Padre amado, por hablarnos, Señor. Sé que tú hablas, Padre, que tú comunicas, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos callado tu voz, Señor. Hemos permitido, Señor, más, Señor, que las redes nos hablen, Señor. Padre, que la visita nos hable, que el cumpleaños nos hable, Señor, que nos hable nuestro trabajo, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos acallado la voz tuya cuando tenemos que acallar la nuestra, Señor. Cuando tenemos, Señor, que decirle al enemigo, Señor, te callas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, examínanos, Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a crecer, Señor. Guarda tu pueblo, Señor, Padre amado, porque si no discierne la voz va a llegar el momento en que se pierda, porque van a venir muchos en tu nombre, Señor. Y nosotros como pastores lo que queremos, Señor, es que Cristo crezca y tengan madurez, Señor, y sean consagrados a ti verdaderamente, Señor. Ayúdanos, precioso Rey, ayúdanos a madurar, Señor, a llegar a la estatura, Señor, del varón perfecto que es Cristo, Señor. Ayúdanos a tomar el tiempo, Señor, de parar, hacer un alto, Padre, stop.
Y poder decirle a nuestra mente, te callas, y al enemigo se calla porque quiero escuchar a mi papá. Quiero escuchar a mi hermano Jesucristo. Quiero escuchar a mi amigo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes querer colocar en tu iglesia al querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a hacer todo a la manera tuya, Señor. Que no nos perdamos, Señor. Gente sabiendo hacer lo bueno y está haciendo lo malo, papá. ¿Qué es eso, papá? Pero Padre, nosotros somos de los que queremos hacer lo que tú digas, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Y te suplico, Padre, que Cristo crezca en cada corazón. Coloca tu mano en el corazón. Coloca tu mano en el corazón y con fe dile, Señor, quiero que crezcas en mí. Quiero que crezcas en mí, Cristo. Llévame al crecimiento, al amor por tu palabra, Señor. A la devoción a través de la oración. Llévame, Señor, a crecer realmente, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero escuchar Tu